Buenas tardes, caballeros, señoritas, jóvenes, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Estamos en una nueva clase de cuarto PSU y principalmente la clase de hoy día está relacionada con el tema del legado colonial, ¿ya? Importante. La clase anterior principalmente fue el tema de la destrucción y pervivencia de las sociedades indígenas, ¿cierto? Cómo había instaurado el tema del mestizaje, del sincretismo, el tema de la encomienda, la mita, el repartimiento, la esclavitud también, y en gran medida fue el tema de la guerra de Arauco. Las tres fases, pasiva, activa y también parlamentos, y cómo fue importantísimo en el desarrollo colonial, ¿ya? Lo de acá, que sale acá, es un pequeño video que yo les voy a hacer llegar el link vía correo que demuestra y da a conocer el resumen de la clase anterior y nos explica el tema de la importancia del mestizaje, ¿cierto? Yo dije que el mestizaje es una cruza biológica, pero también el mestizaje tiene una continuidad histórica en la realidad nacional, ¿ya? Así que quiero que vean este video de aproximadamente 6 minutos, ¿ya? Cortito, sencillo. Lo de hoy. Seguimos ahora con el proceso de colonia, ¿ya? Pero principalmente en el ámbito político. ¿Cómo está organizado el Imperio Español en América Latina y principalmente en Chile, ¿ya? La clase anterior estuvo basado en el final de la conquista y en el comienzo de la colonia, ¿cierto? En 1598, ¿ya? Y esto, lo más probable, y así va a ser, lo vamos a ver la siguiente clase. En el ámbito económico, cómo está organizado el Imperio Español y cómo está organizado Chile colonial, ¿ya? Pero lo primero en el ámbito político. Esta pregunta no me interesa mucho. Acá nos vamos, ¿ya? Dos fotografías clásicas de Chile, principalmente, y también clásicas de muchas ciudades chilenas, ¿cierto? Ustedes saben que en gran parte de las ciudades chilenas existen catedrales y iglesias gigantescas en las plazas, ¿cierto? En los centros de la ciudad. ¿A qué aspecto aluden estas fotografías? Acá lo dice, a la persistencia de patrimonio y construcciones del periodo colonial, vinculadas a la Iglesia Católica, claro, legado colonial, el tema de la religión y el lenguaje, importantísimo, ¿ya? Y este legado colonial incluye presencia de patrimonio tangible, como lo que está acá, intangible, como el lenguaje, derivado de la dominación española de América y Chile. Comprende elementos políticos, lingüísticos, religiosos, sociales y económicos, ¿ya? Y ahí podemos pensar cómo somos nosotros como chilenos, pues ahí tenemos muchas cosas y el legado colonial, principalmente el tema del idioma, claro ejemplo de la dominación española, ¿ya? Y acá esto es para que se ubiquen temporal y espacialmente de dónde estamos trabajando en la historia de Chile y en la historia de Chile colonial principalmente, desde 1598, del desastre de Curalaba o levantamiento de Curalaba, depende de la visión historiográfica, y hasta la primera Junta Nacional de Gobierno, ¿cierto? En estos siglos estamos trabajando. Importante, que no se olviden. Primera pregunta importante que quiero que comentemos, ¿ya? Entre los siglos XVI y XVIII, la dominación española de América estuvo marcada por la instalación de un conjunto de instituciones destinadas a la administración de los territorios coloniales, ¿ya? Que ustedes han escuchado como la Casa de Contratación, ¿cierto? Importante. O los cabildos, que también lo han escuchado, ¿ya? En este sentido, es posible indicar que, primero, instituciones destinadas a la administración, la clave de la pregunta, y también acá, territorios coloniales en América, en gran medida. Primero, los virreyes representaron la máxima autoridad colonial en América, los cabildos se constituían por los ejércitos de cada ciudad y las colonias americanas carecían de tribunales de justicia. Ya, importante. Primero, ¿cierto? Instituciones. La máxima institución en América Latina eran los virreyes, ¿cierto?
Para administrar los amplios territorios coloniales, la corona española creó diversas instituciones bajo un modelo centralizado. Los principios rectores de estos organismos consistieron en la multiplicidad de funciones y en la fiscalización mutua. Claro ejemplo son los virreyes, ¿ya? Al inicio del siglo XVII existían 2 virreinatos, que lo vamos a explicar también después, ¿ya? Y después se crean 2 más con el cambio de dinastía, ¿cierto? De los Habsburgo con los Borbones, ¿cierto? Reformas borbónicas más adelante, ¿ya? Y los cabildos que ustedes conocen, que es un legado colonial, que son como las municipalidades de ahora, ¿cierto? Estaban compuestas principalmente por criollos de una élite considerable, y el ejército no estaba compuesto en el cabildo, no tenía cabida en el cabildo. Por ende, la alternativa correcta es solamente la A, ¿ya? Los virreyes eran la máxima autoridad en América, estaban destinadas a la administración, pum, en la 1 se va a la 3, ¿ya? Automáticamente. Los cabildos se constituían por los ejércitos de cada ciudad, no, imposible, solamente la élite criolla. Y toda colonia tenía tribunal de justicia que se llamaban audiencias. Y en la zona central de nuestro país estaba la Real Audiencia, el tribunal de justicia más grande, ¿cierto? Eso es entonces lo primero. Ya. Como estamos trabajando desde el siglo XVI hasta el siglo XVIII y también parte del XIX, tenemos que entender que cuando llegaron los españoles acá a América y lentamente fueron conquistando los diferentes territorios americanos, una vez que dominaron gran parte del continente, dejando de lado el sur de nuestro país, de la Araucanía hacia el sur, frontera del Biobío, ¿ya? Una vez que se instalaron, tuvieron que proponer y poder administrar los territorios americanos, ¿ya? Y necesitaban instituciones que estuvieran tanto en España como en América, importantísimo, ¿ya? Lo primero, nos vamos a España, ¿cierto? España, reino importante, en Europa estamos en una sociedad medieval, ¿cierto? El tema del feudalismo, los vasallos, ustedes conocen eso, unificación de reinos en algunas partes, ¿ya? En España entonces había una monarquía absoluta de derecho divino. Ustedes saben que los reyes españoles de la época, también los ingleses y los franceses, venían por orden divina, ¿ya? Y también había linaje acá. En España estaban los organismos centrales de la administración colonial, obvio, España acá, y estas 3 instituciones eran fundamentales para poder ordenar en América Latina, que las voy a explicar una por una, ¿ya? Y estas instituciones, principalmente el Consejo de Indias, cumplía todas estas funciones, administrativas, legislativas, judiciales, económicas y eclesiásticas. Era el tribunal máximo en España y por ende el tribunal máximo en todo el Imperio Español, ¿no? Entonces, primero, importante, tengo mis apuntes porque algunas cosas se me olvidan, ¿ya? Lo primero era la corona, ¿cierto? La corona, derecho divino, donde el rey era dueño de todos los dominios que conquistaba, ¿cierto? Y todas las personas que estábamos bajo el dominio del rey teníamos que pagar un impuesto, ¿cierto? O un tributo, como se le conocía en la época, ¿ya? La corona podía cambiar de familia por temas bélicos, por temas de dinastía, por temas de acuerdo, etcétera, etcétera, etcétera. Por muchos factores podía cambiar el linaje colonial, el linaje de la corona, ¿ya? Entonces, la corona española, principalmente hasta el siglo XVIII, 1714 y 1716, estaba dominada por una dinastía que se llamaba los Habsburgo, ¿ya? Que eran de origen austríaco, pero que dominaban el tema español, ¿cierto? Eso es lo primero. Usted ya conoce la corona y en la cabeza está el rey, ¿cierto? Lo más importante, rey. Después de eso viene mejor dicho, la casa de contratación importante, que la casa de contratación en gran medida era una aduana marítima, ¿ya? La casa de contratación se preocupaba de ver las cosas que iban a América, las cosas que llegaban a América, que llegaban a España, perdón, el tema del pago del impuesto aduanero,
qué personas podían viajar, qué personas no podían viajar, se preocupaban también del tema contra los ingleses, el tema de los corsarios, ¿cierto? De los piratas. También, importantísimo, ellos trazaban la política comercial y económica del imperio, ¿cierto? Importante. Y esta casa de contratación estaba en España. Y de España regía todo el mundo y todas las colonias españolas para ver cómo funcionaba la economía y también para poder observar lo que llegaba y lo que se iba de España. Principalmente ustedes saben que eran metales preciosos, mercantilismo, y también hay un monopolio, ¿cierto?, entre España y las colonias. Después de la casa de contratación está el Consejo de Indias, también importantísimo, ¿ya? Era el tribunal máximo, el más importante, y cumplía muchas, pero muchas funciones. Primero, el Consejo de Indias proponía virreyes, importantísimo, en la época después de la creación de los dos nuevos virreinatos, ¿cierto? Proponía leyes para poder administrar de mejor forma en América, vigilaba funcionarios, ¿ya?, que cumplieran las labores en torno a los resquicios de la ley, ¿cierto?, y que su conducta fuera intachable, ¿ya? Por ende, el Consejo de Indias era fundamental para controlar este imperio tan grande que era el imperio español en América, ¿cierto? Entonces, aduana marítima, temas comerciales y marítimos, temas económicos, y un todo, propuesta de leyes, virreyes, seguimiento de funcionarios, ideas judiciales, administrativas y también un gran arraigo a la religión católica, importantísimo. Eso es lo primero en España, lo más macro importante. En América, acá están las características de las instituciones que estaban acá en América, que ustedes han escuchado y manejan, espero. Si no se van a acordar ahora, es súper sencillo. En América estaban jerarquizadas según un criterio territorial, ¿cierto? Dependía de la cantidad de territorios, si era una gobernación, una provincia, ¿ya?, o un corregimiento. Tenía relevancia política, administrativa y judicial de virreyes y reales audiencias, que lo voy a explicar acá. Los gobernadores o capitanes generales eran nivel intermedio y los corregidores y cabildos eran nivel local urbano, ¿ya? Primero, la institución o el prestigio, el rol más importante en América en sí, en territorio americano, era el virreinato, ¿cierto? En su comienzo habían dos virreinatos, el virreinato del Perú y el virreinato de Nueva España, ¿cierto?, que estaba en México. Y los virreinatos tenían como intención poder controlar y administrar de buena forma este territorio tan gigante que comenzaba en México y terminaba acá abajo en Chile y Argentina, ¿cierto? Y el virreinato era fundamental para administrar, pero dependía también del Consejo de Indias y de la corona, porque ellos proponían virreyes para poder controlar este territorio, y principalmente el virrey era la representación del rey en América, ¿cierto? Un gran virrey conocido es Ambrosio O'Higgins, ¿cierto? Después de eso surge la Real Audiencia, que es el principal tribunal de justicia de los virreinatos y también de las provincias, donde se veían temas judiciales, principalmente condenas por robo, condenas por no pagar impuestos. Se puede asemejar a la función de la Corte Suprema, ¿ya? Y en cada ciudad importante y en provincia había una audiencia chiquitita, ¿ya? En cada ciudad había una audiencia. Después de eso surge la gobernación o capitanía general, ¿cierto?, donde cada virrey, también con el apoyo de la Real Audiencia y el Consejo de Indias en cierta medida, proponía un gobernador por cada zona, ¿cierto? Por ejemplo, el Reino de Chile tenía un gobernador o capitán general que a veces cumplían la doble función. En Chile era gobernador y capitán general por el tema del conflicto con el pueblo mapuche, ¿ya?
Y cada gobernador tenía que ser como el presidente de cada nación, se podría decir, y rendirles cuenta al virrey al que está sometido. En este caso, si era gobernador de Chile, tenías que rendirle cuenta al virrey del Perú, ¿cierto? Los corregimientos serían como las provincias que ustedes conocen, ¿cierto? Ustedes saben que ciudad grande, región, provincia, comuna. Acá sería de manera de países podría ser, o país. Acá podría ser de manera regional o también considerado un país, depende del virreinato y de la cantidad de tierra. Acá de manera provincial, ¿cierto? Y el corregimiento también había un corregidor que era como el gobernador de la zona, que tenía que ver diferentes temas judiciales, ver el tema de la población también, el tema del impuesto, y también administraba las provincias, importantísimo. Ya es como el rol que cumple el gobernador hoy día, y cada provincia en las regiones de Chile tiene gobernador, ya, importante. Y lo último es el tema del cabildo, ya. Cabildo, que es como la municipalidad que ustedes conocen, donde se veían temas más como cotidianos, como el uso de la carretera de la época, carretera es una palabra muy grande, el uso de los caminos de la época, el tema del pago del impuesto, temas más cotidianos como tema de alimentación, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Siempre Cabildo se asocia a la municipalidad y a las mismas funciones. Y principalmente la gente que participaba en estas instituciones eran personas criollas o también peninsulares. ¿Ya? Una persona mestiza, un indígena, un esclavo no participaba en estas instituciones. Obvio. Acuérdense, sociedad jerarquizada. ¿Ya? Sin movimiento social. Entonces, cabildo comunal, corregimiento provincial, gobernación puede ser considerada de un país, y el virreinato ya serían muchos países, ¿cierto? El virreinato del Perú en su tiempo constituía Ecuador, Colombia, Perú, Chile, parte de Bolivia, parte de Argentina, para que vean la magnitud, el impacto también de cómo una administración tenía que regir tanto territorio, ¿ya? Eso es lo primero. Entonces, en España, Corona, Consejo de Indias, Casa de Contratación. Y en América, los virreinatos, Real Audiencia, Gobernación, que también era capitán general, tenía doble función, ¿ya? Corregimiento y cabildo. Ya. Como lo mencioné, el Imperio Español estaba regido por una dinastía, que es la dinastía de los Habsburgo, ya un nombre que me cuesta pronunciar. Y después de una lucha en las primeras décadas de 1700, una lucha bastante larga entre Inglaterra, Francia, los austriacos, ya cambia la dinastía y el dominio en España, y surgen los Borbones, ¿cierto? De origen francés. Aproximadamente en el año 1713-15, si mal no recuerdo, ¿ya? Y los Borbones, las reformas borbónicas, principalmente tenían puntos clave. Primer objetivo de las reformas borbónicas, que también vinieron a cambiar el ordenamiento del Imperio Español. Ustedes conocían el Imperio Español así hasta 1714, se mantienen gran parte de las instituciones, casi todas, pero surgen nuevos virreinatos, que es lo más importante. Reforzar el poder real, porque el territorio era muy gigante para poder controlarlo, ¿cierto? Optimizar la administración y aumentar la producción económica. Sabían que podían sacarle mayor crédito a los recursos de América Latina, no solamente los metales preciosos, ¿ya? A nivel económico, principalmente, fomentaron la agricultura y el comercio, porque acuérdense que hay ciclos en la época colonial, ¿cierto? El ciclo de la plata, el ciclo del trigo, el ciclo de la hacienda, depende del siglo, ¿cierto? Es plata, oro, trigo y después hacienda. Reglamento de libre comercio también surge como un ideal. Los del despotismo ilustrado venían con ideas de la ilustración, ya venía surgiendo el tema ilustrado en Francia ya, y venían con un tema más liberal, siempre y cuando que el Imperio Español siguiera surgiendo, ¿ya? Y el clásico lema de los despotas ilustrados es todo para el pueblo sin el pueblo, ¿ya?
Y también invirtieron en gran medida en obras públicas, en la construcción de grandes edificios de la época y también de muchas catedrales del año 1740 en adelante, principalmente, ¿ya? A nivel político, establecimiento de dos nuevos virreinatos, ¿ya? Que están acá, el de Nueva Granada y el de La Plata, que principalmente el de Nueva Granada era Venezuela, parte de Colombia y Ecuador, y el de La Plata era Argentina, Uruguay, Paraguay, todo otro sector y también parte de Chile considerable, gran parte de Chile, ¿ya? Y la intención era poder gobernar de mejor forma estos territorios tan gigantescos, ¿ya? Y se dieron cuenta que los Borbones, que había un mal instaurado en América Latina sobre la administración, ¿ya? Y se dieron cuenta también de muchas problemáticas que venían arrastrándose de siglos y de años en América Latina, y el claro ejemplo es el tema de la encomienda y de los sistemas laborales principalmente, ¿ya? Creación de las intendencias que tenían como una función similar a las intendencias de la actualidad, ¿cierto? Donde se ven temas regionales específicos, ¿ya? Y también ellos fueron los que promovieron el tema de los gobernadores eficientes y proactivos, ¿ya? Se dicen que los gobernadores de esta época borbónica fueron los que eran más liberales y los que más se preocupaban del pueblo e impulsaban el desarrollo de las diferentes zonas, ¿ya? Y viene con un cambio establecido en 1714, que de ahí en adelante cambia el ideal español y de antes de eso era otro ideal español, ¿ya? Y también acá surge el tema del despotismo ilustrado, donde se incluyen principios de la ilustración en el absolutismo, ¿ya? Que después más adelante cambia a algo muy específico en política que se llama monarquía constitucional, ¿cierto? ¿No han escuchado? ¿Ya? Un claro ejemplo de este ideal podría ser Carlos III, el principal Borbón reformista, ¿ya? Como mecanismo de control del intercambio comercial entre la metrópoli española y las dependencias americanas, la corona implementó un sistema comercial monopólico, ¿cierto? Dicho sistema buscaba esencialmente que los metales americanos fueran solo a España, generar un intercambio comercial abierto, consensuar la firma de tratados de libre comercio, que América fuese autónoma respecto de España, crear relaciones económicas equitativas entre las partes. Ya, vamos descartando. Primero, España no quería esto. Quería potenciar solamente su economía en desmedro de América. ¿Ya? Importante. España no quería que América fuera autónoma, imposible. Perdía todo el beneficio económico que después perdió con la independencia de gran parte de América Latina en 1816 en adelante. ¿Ya? No quería firmar tratados de libre comercio porque este concepto surge en la segunda mitad del siglo XX y principalmente no quería compartir sus ganancias con ni Inglaterra ni Francia. Menos quería hacer un intercambio comercial, solamente quería promover que todo lo que llegaba de América llegaba a España, ¿cierto? Que los metales americanos fueran solo de España, ¿ya? ¿Ya? Y ustedes saben que el monopolio es cuando una nación, o en este caso un imperio, controla toda la actividad económica y productiva de un país y solamente puedes intercambiar con la corona, ya en este caso. Y principalmente el tema de que los metales americanos fueran solo a España, ¿cierto? El tema del mercantilismo, los metales preciosos, principalmente oro y plata. Y para ir cerrando, esto lo voy a dejar como tema abierto para la siguiente clase, es el tema de cómo era la economía colonial en América y Chile, ¿ya? Primero, estaba el mercantilismo, donde estaba el modelo basado en la acumulación de metales preciosos y en la aplicación de medidas proteccionistas, ¿cierto? Donde proteger lo que yo produzco y que ninguna otra nación me lo pueda quitar, ¿cierto? Estaba el tema del monopolio comercial, que solamente podían intercambiar productos entre América Latina y la corona española, ¿ya? Y también acá se puede ver el tema de cómo fue el ciclo económico chileno principalmente, ¿ya? Al comienzo, siglo XVI, explotación minera aurífera de oro y también de plata y el sistema de encomienda.
estaba, yo lo dije, la encomienda en un sistema político, económico, social y cultural, ¿ya? Después en el siglo XVII, principalmente la producción ganadera hacia el Perú, después de un terremoto en Perú, ¿cierto? Donde Chile fue uno de los que pudo abastecerlo con diferentes productos agrícolas y ganaderos. Y en el siglo XVIII se reparte en el tema de la hacienda, que toma un rol importante en el siglo XIX también, y el ciclo del trigo, ¿cierto? Eso fue lo de hoy, ¿ya? Hasta acá. En gran medida una explicación para dejar el tema abierto, ¿ya? Les voy a enviar una guía, igual que la modalidad de la clase anterior, de 20 preguntas, donde la tienen que resolver, que es parte como de la clase, por eso la clase es tan cortita al hueso, se podría decir, y la vamos a comentar después, ¿ya? No quiero que me la envíen, ¿ya? No me la envíen. Respóndanla, guarden sus respuestas en esta ocasión, ¿ya? Y voy a aplicar una pequeña actividad que se los voy a comentar más adelante, ¿ya? Así que por favor respondan la conciencia, guardan sus respuestas y cuando yo se las solicite me las van a entregar, ¿ya? Eso fue lo de hoy, fue bastante global, bastante general, así que cualquier duda, consulta, me la hacen saber como siempre. Que estén muy bien, saludos, nos vemos en un próximo video. Adiós.